Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer fisiología hepática. El hígado es un órgano que representa el 2% del peso corporal total. Este contiene una unidad funcional, el que se llama lobulillo hepático. Es una estructura cilíndrica de varios milímetros de longitud y de 0.8 a 2 milímetros de diámetro. El hígado contiene entre 50.000 y 100 lobulillos. Existen tres interpretaciones conceptuales de la arquitectura del lobulillo hepático. Una, el concepto clásico del lobulillo hepático, que se basa en parámetros estructurales. Dos, el concepto del lobulillo portal, que se basa en que la vía de drenaje de la bilis se produce desde los lobulillos adyacentes hacia el mismo conducto biliar. Y tres, el concepto del asino hepático, que se basa en la distribución en gradientes del oxígeno, siguiendo las sinusoides venosas de los lobulillos adyacentes. El lobulillo hepático clásico se suele describir como una superficie poliédrica que suele representarse como un hexágono, con una vénula central en la que convergen las sinusoides sanguíneos y las ramas de la arteria hepática y la vena porta junto con el conducto biliar forman la clásica tríada portal presente en el espacio porta que rodea al lobulillo hepático en forma hexagonal. El lobulillo está constituido por láminas de hepatocitos anastomosadas que limitan unos espacios sinusoidales con sangre. Es una vénula central en el centro del lobulillo hepático, recoge la sangre sinusoidal que contiene una mezcla de sangre aportada por ramas de la vena porta y la arteria hepática. A cada minuto llegan a las sinusoides hepáticas desde la vena porta cerca de 1050 mililitros de sangre y desde la arteria hepática 300 mililitros más, lo que representa un total de 1300 mililitros por minuto, lo que supone aproximadamente un 27% del gasto cardíaco en reposo. El hígado recibe la sangre desde la vena porta y la presión de la vena porta a su llegada al hígado es cerca de 9 milímetros de mercurio y la de la vena hepática que sale del hígado para terminar en la vena cava suele ser de aproximadamente 0 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presiones revela que la resistencia al flujo sanguíneo a través de las sinusoides hepáticas suele ser muy baja, sobre todo si se tiene en cuenta que cada minuto circulan cerca de 1350 mililitros de sangre. Según la función y la perfusión, los hepatocitos se dividen en tres zonas. La zona 1 se considera la región periportal de los hepatocitos y son los mejor perfundidos y los primeros en regenerarse. Debido a su proximidad a la sangre oxigenada y los nutrientes, por su alta perfusión, la zona 1 tiene un papel muy importante en los metabolismos oxidativos como la beta-oxidación, la gluconeogénesis, la formación de bilis, la formación de colesterol y el catabolismo de aminoácidos. La zona 2 se define como la región pericentral de los hepatocitos. Esta se encuentra entre la zona 1 y la zona 3. La zona 3 tiene la perfusión más baja debido a su distancia de la tríada portal. Desempeña el papel más importante en la desintoxicación, la biotransformación de fármacos, la cetogénesis, la glucólisis, la lipogénesis, la síntesis de glucógeno y la formación de glutamina. Los compuestos excretados por el hígado a través de los conductos biliares pueden ser de forma endógena y exógena. Entre los endógenos tenemos las sales biliares, el urobilinógeno y el colesterol, así como la lectina y la bilirrubina. Las primeras sales biliares, urobilinógeno y colesterol se reabsorben en un alto porcentaje y tienen una circulación enterohepática, así como la lectina, aunque ésta se reabsorbe en un porcentaje menor. En cambio, la bilirrubina no tiene circulación enterohepática. Entre los exógenos se encuentran los fármacos, principalmente la ampicilina, streptomicina, tetraciclinas, sulfonamidas y penicilinas. Entre las principales categorías de la función hepática
como ya se había mencionado antes, presenta múltiples funciones. Las principales son la desintoxicación de la sangre a través de la fagocitosis por las células de Kupffer, también la alteración química de moléculas biológicamente activas, la producción de urea, ácido úrico y otras moléculas, y la excreción de moléculas en la bilis. En el metabolismo de los carbohidratos tenemos la conversión de glucosa en glucógeno y grasa, y también la gluconeogénesis. En el metabolismo de los lípidos se realiza la síntesis de triglicéridos y colesterol y la excreción de colesterol en la bilis, también la producción de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos. En la síntesis de proteína hay una producción de albúmina, producción de proteínas de transporte plásmico y la producción de factores de la coagulación como son el fibrinógeno y la protrombina. En la secreción de la bilis está la síntesis de sales biliares y la conjugación y excreción de bilirrubina. Metabolismo del hemo y la bilirrubina. En el adulto humano se destruye de 1 a 2 eritrocitos cada hora. Cuando la hemoglobina es catabolizada, la porción proteica de la globina puede ser usada nuevamente como tal y bajo la forma de sus aminoácidos constituyentes. El hierro del grupo hemo entra a la fuente común de hierro que también es reutilizado. La hemoglobina liberada es fagocitada casi de inmediato por los macrófagos en muchas partes del organismo, especialmente en las células de Kupffer hepáticas, en el vaso y la médula ósea. La hemooxigenasa actúa sobre la hemoglobina formando cantidades equimolares de monóxido de carbono, hierro y biliverdina. El hierro resultante es liberado de la sangre y transportado por la transferrina hacia la médula ósea para la formación de nueva hemoglobina y producción de nuevos hematíes. El otro producto de la desintegración de la hemoglobina es la biliverdina, la cual es convertida en bilirrubina no conjugada por acción de la enzima biliverdina reductasa. Se calcula que 1 gramo de hemoglobina rinde 35 miligramos de bilirrubina. La formación diaria de bilirrubina en el ser humano adulto es aproximadamente 250 a 350 miligramos. En el metabolismo energético hepático tenemos la fase absortiva y la fase posabsortiva. En la absortiva, el hígado se orienta al metabolismo, se orienta hacia el anabolismo, de modo que los nutrientes absorbidos se acumulan de manera básica en forma de glucógeno y lípidos. Para ello, el hígado actúa de dos modos. En primer lugar, los hepatocitos absorben con gran velocidad la glucosa y los ácidos grasos de la avena porta, con independencia de la insulina. Esto se debe a que expresa el transportador de glucosa GLT2, insensible a la insulina y bidireccional, lo que le permite controlar la glucemia ajustando la concentración citosólica de glucosa en los hepatocitos mediante control metabólico. Los ácidos grasos penetran en el hepatocito por difusión o por proteínas transportadoras, no dependientes de la insulina. En segundo lugar, el aumento del ratio insulina-glucagón que ocurre durante la digestión actúa sobre los hepatocitos al dirigir la glucosa absorbida hacia la gluconeogénesis e incrementar la glucólisis para poder sintetizar ácidos grasos a partir de la acetilcoenzima A. Esto último es en especial activo cuando el hígado alcanza su nivel máximo de contenido, que es alrededor de 100 gramos. Así el hígado se comporta como un neutralizador de la hiperglucemia. En esta fase también se incorporan al hepatocito los ácidos grasos que se absorbieron, ya sea libres o ligados a albúmina, y los restos de kilomicrones procedentes del intestino y que parcialmente se dirigió al endotelio. En la fase posabsortiva,
Una vez que finalizó la absorción de nutrientes, el organismo utiliza la glucosa y los ácidos grasos circulantes y las reservas intracelulares de glucógeno y lípidos como fuentes de energía. Al reducirse la glucemia, el cociente insulina-glucagón disminuye y el hígado comienza a dirigir su metabolismo hacia el catabolismo. Normalmente, la glucogenólisis es suficiente para aportar glucosa en las primeras 2 a 6 horas de ayuno. Si se incrementa el tiempo de ayuno o en casos de ejercicio prolongado, la glucogenólisis continúa, pero comienza a aumentar la importancia de la gluconeogénesis hepática. Esta libera glucosa hacia el plasma al disponer de glucosa 6-fosfato. Tras varias horas de ejercicio, el 50% del total de la glucosa se origina en la gluconeogénesis hepática y sube al 90% en el ayuno continuado, aproximadamente por 40 horas. En este efecto cooperan las catecolaminas y los glucocorticoides cuando los niveles de ayuno y ejercicio físico los liberan en cantidad significativa. Si esta situación de ayuno se prolonga, los adipocitos liberan a la circulación ácidos grasos que el hígado usa para producir una cantidad creciente de cuerpos cetónicos, acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutyrato. Esta síntesis se debe a que cuando la acción de la insulina y la glucólisis se reducen, disminuye la síntesis de malonil coenzima A mitocondrial, un inhibidor de la captación mitocondrial de ácidos grasos por el sistema de carnitina transferasa. Como además en esta situación se dispone de más ácidos grasos, aparece un exceso de acetilcoenzima A mitocondrial que genera acetoacetato gracias a la deacetilasa hepática. A diferencia de otros tejidos, el hígado no puede usar los cuerpos cetónicos para obtener energía, por lo que todos se ceden a la circulación como sustrato energético para otros tejidos, como el corazón o el cerebro. Una parte del acetoacetato se forma por descarbonización espontánea de la acetona, cuyo olor se puede detectar en el aliento y orina si se acumula. El aumento excesivo de cuerpos cetónicos en diabetes y otras situaciones pueden producir acidosis. Metabolismo del hierro en el hepatocito. El hierro accede al hepatocito unido a la transferrina y se internaliza por endocitosis mediada por la unión a su receptor. Al ser acidificado el endosoma, se libera el hierro al citosol, mientras que el apotransferrina y el receptor pasan de nuevo a la membrana. El hierro se acumula en forma de ferritina o cuando se encuentra en exceso como hemosiderina. Al hígado también llega la hemoglobina, está ligada a la aptoglobina. El complejo pasa a las células de Kupffer hepáticas, donde lo degrada la enzima hemoxigenasa 1 a monóxido de carbono, biliverdina y hierro. El hierro utiliza la proteína ferroportina para salir de las células de Kupffer y se liga a la transferrina siguiendo la vía metabólica descrita. Los hepatocitos tienen la capacidad de captar hemoglobina, aptoglobina o hemoglobina por endocitosis y se metabolizan por fagolisosomas por la 1-hidroxilo. El glucógeno es la principal reserva de carbohidratos en el hígado y puede llegar a presentarse entre el 7 al 10% del peso de un hígado normal y sano. La molécula de glucógeno se asemeja a un árbol con muchas ramas. La ventaja de tal configuración es que la cadena de glucógeno se puede descomponer en múltiples sitios, lo que hace que la liberación de glucosa sea mucho más eficiente que en el caso de un polímero de cadena lineal. Durante el ayuno, el glucógeno se descompone por glucogenólisis. Tanto la glucogenólisis como la glucogénesis
están reguladas hormonalmente. El páncreas secreta insulina en la sangre portal. Por tanto, el hígado es el principal órgano en responder a los cambios en los niveles de insulina plasmática, a lo que es extremadamente sensible. Por ejemplo, una duplicación de la concentración de insulina portal cierra por completo la producción de glucosa hepática. Aproximadamente la mitad de la insulina en la sangre portal se elimina en su primer paso por el hígado. La insulina tiende a disminuir la glucosa de la sangre, estimulando la gluconogénesis y suprimiendo la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El glucagón, por el contrario, estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis, elevando los niveles de glucosa en la sangre. La epinefrina estimula la glucogenólisis y el hígado regula aproximadamente un límite estrecho de glucosa entre el 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Transaminación y desaminación oxidativa. Las transaminasas GOT y GPT catalizan en el hígado la transferencia del NH de los aminoácidos ALA y AST al alfa-acetoglutarato, que genera los alfa-acetoácidos, oxalacetato y piruvato, que transformándose a acetilcoenzima A o pasado el ciclo de los ácidos tricarboxílicos pueden generar ácidos grasos como monodióxido de carbono y agua. El glutamato, por desaminación oxidativa, se transforma al alfa-acetoglutarato y amonio, que se utilizan en las transaminaciones y el ciclo de la urea respectivamente. Función inmunológica. La sangre que fluye a través de los capilares intestinales recoge muchas bacterias del intestino. De hecho, antes de su entrada en el hígado, una muestra de sangre de la vena porta casi siempre contendrá bacilos cólicos si se cultivan, mientras que el crecimiento de los bacilos del colon es muy raro en la sangre que circula de la circulación general. La acción de las células de Kupffer y los grandes macrófagos fagocíticos que tapizan las sinusoides venosas del hígado han puesto de relieve la eficiencia depuradora de la sangre de estas células tras su paso por los sinusoides. Cuando una bacteria entra en contacto momentáneo con una célula de Kupffer, en menos de 0.01 segundos atraviesa la pared de esta célula y queda atrapada de forma permanente hasta su digestión. Es muy probable que menos del 1% de las bacterias que pasan a la sangre portal desde el intestino logren atravesar el hígado y lleguen a la circulación general. Las células de Kupffer reducen la presentación de antígenos por las células endoteliales y células dendríticas a través de la liberación del factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 10. Las células dendríticas inhiben la proliferación de linfocitos T mediante receptores PD1 y CTLA4. La presentación de antígenos por células endoteliales a linfocitos CD4 reduce la migración de células dendríticas a ganglios linfáticos a través de interleucina 10 y la liberación de citoquinas por linfocitos T cuando los antígenos son presentados a linfocitos CD8, que reducen la activación de linfocitos y se induce la apoptosis. Formación de cuerpos cetónicos. En la fase absortiva de la coenzima A,
fruto de la glucólisis, se dirige en parte al citosol para la síntesis de ácidos grasos vía manolín coenzima A, la cual inhibe el transportador mitocondrial de ácidos grasos, carnitina palmitoil transferasa. En ayuno, la malonil coenzima A desaparece poco a poco y el exceso de acetilcoenzima A, fruto de la oxidación de ácidos grasos, forma cuerpos cetónicos que el hepatocito cede a la circulación por carecer de la enzima necesaria para la utilización energética. Formación y eliminación de amonio. El amoníaco, derivado del catabolismo de proteínas y ácidos nucleicos, desempeña un papel fundamental en el metabolismo del nitrógeno y es necesario en la biosíntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos no esenciales. El metabolismo del amoníaco es una función importante del hígado. El hígado, ya que tiene un nivel de 10 veces mayor que el nivel de amoníaco en plasma. Los altos niveles de amoníaco circulantes son altamente neurotóxicos y una deficiencia de la función hepática puede provocar varios trastornos neurológicos distintos, incluido el coma en casos graves. El hígado sintetiza la mayor parte de la urea del cuerpo y las enzimas involucradas en el ciclo de la urea están reguladas por la ingesta de proteínas. El piruvato y el oxalacetato que se producen se puede utilizar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para generar glucosa o energía. El glutamato sufre la desaminación oxidativa en la mitocondria por la glutamato deshidrogenasa, generándose la NH4 y la alfa-cetoglutarato, que podrá emplearse en las reacciones de transaminación. Como consecuencia a estas reacciones, se produce en el hígado un exceso de amoníaco con efectos tóxicos y en los hepatocitos existe un sistema enzimático compuesto por 6 enzimas, 3 mitocondriales y 3 citosólicas. Estas constituyen el ciclo de la urea y convierten el amonio junto con el bicarbonato en urea hidrosoluble y eliminable por la vía urinaria, con la participación de la ornitina, citrulina, aspartato, arginina y glutamato. Primera reacción del ciclo de la urea. En esta primera reacción se lleva a cabo en el interior de la mitocondria. Esta molécula, una molécula de dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato, se combina con un amoníaco para dar carbamoil fosfato. Esta reacción irreversible es catalizada por la barmaoil fosfato sintetasa 1 y requiere de 2 moléculas de ATP. En la segunda reacción del ciclo de la urea, el carbamoil es transferido a la ornitato en forma de ortinina transcarbamoilasa y también ocurre en la mitocondria. La citrulina debe salir de la mitocondria para continuar con el ciclo de la urea y para ello usa un transportador llamado acarreador de la ortanina. En la tercera reacción, la citrulina se une al aminoácido de aspartato en forma de argininosuccinato, la cual es catalizada por la enzima argininosuccinato sintetasa y requiere la energía de 2 grupos de fosfato del ATP, liberando pirofosfato orgánico para activar a la citrulina, uniéndola a la AMP. En la cuarta reacción del ciclo de la urea, la enzima argininosuccinato liasa cataliza la ruptura del argininosuccinato en arginina y fumarato. La arginina continuará en el ciclo de la urea, mientras que el fumarato podrá entrar al ciclo de Krebs y formar oxalacetato, que a su vez puede formar aspartato y reponer el que ha sido utilizado en la reacción anterior. De esta manera, el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs están interconectados.
En la quinta reacción, finalmente, la enzima arginasa hidroliza a la arginina en ornitina y urea, terminando así el ciclo. La ornitina iniciará otra serie de reacciones, mientras que la urea será liberada al torrente sanguíneo para su eliminación.